Vamos con la palabra del Señor y esta palabra tiene relación a la iglesia perseguida. Y quiero hablar acerca de un profeta que fue perseguido al extremo de ser encarcelado y después fue decapitado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El primer mártir, algunos dicen que fue Esteban, no, hubo antes uno. ¿Sabe quién fue? Dígalo fuerte. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y le he puesto como título a esta predicación: que el problema no te nuble. Que el problema no te nuble. Juan el Bautista estaba en un gran problema por causa de haber dicho una verdad y denunciado una falta. La historia bíblica señala que Herodes, el tetrarca, estaba en un acto de adulterio con la esposa de su hermano llamado Felipe. Y Juan el Bautista lo denuncia públicamente. Usted dirá, ¿para qué se mete en problemas este Juan? Quédate callado, ¿cierto? Muchas gracias. Pero hay asuntos que se tienen que denunciar cuando el Espíritu Santo dice, abre la boca y dilo. Porque Herodes tetrarca era una autoridad importante que tenía una acción directa también con los judíos. Y Juan el Bautista le dice, tú estás con la mujer de tu hermano Felipe. Y en un cumpleaños, un familiar de Herodes pidió nada menos que la cabeza de Juan. Imagínate el regalo. Qué terrible, ¿cierto? Que la familiar de Juan le haya dicho, quiero de regalo no flores ni un auto, no, quiero la cabeza de Juan. Y fue así. Antes de ese episodio, Juan cae a la cárcel por causa que Herodes lo arresta. ¿Qué haría usted en el caso de Juan si está en la cárcel por decir la verdad? ¿Qué haría usted si está en la cárcel? ¿Qué haría? Algunos dirían, pastor, que me traigan cigarro y frazada. Bueno, eso no debiera ser. ¿Qué haría usted? Le hago una pregunta, ¿usted se nublaría emocionalmente? ¿Cierto? Si a veces nos estamos en la cárcel y por pequeñas cosas nos nublamos emocionalmente. El ser humano siempre tendrá una de estas reacciones ante las adversidades difíciles de la vida. Primero reclamamos. Cuando algo es injusto, reclamamos, ¿cierto? Usted reclama su derecho. Está bien. Y después hay otra etapa que algunos también la enfrentan o la experimentan o lo hacen. Es victimizarse. Se victimizan porque es injusto lo que le están haciendo y tiene todo el derecho tal vez de victimizarse. Se hace la víctima, decía alguien. La otra reacción es echarse a morir, porque ves que no hay solución, ves que el tema es injusto y te echa a morir, te deprimes. Pero hay algo que espero que no nos pase, y si nos llegara a pasar, podamos reivindicarnos rápidamente, y tiene que ver con este sentimiento de dudar del Señor. De dudar del Señor. Es que en esos momentos yo creo que todos hemos tenido ese interrogante grande cuando pasa algo terrible a alguien que tú amas o a ti te ocurre algo terrible, inmediatamente viene esa pregunta, ¿y dónde está el Señor? ¿Qué he hecho mal? ¿No seré su hijo? ¿Usted ha tenido esas preguntas? ¿Filosofamos con Dios? Son preguntas que son normales en todos los creyentes, aún en el gran y el mayor de todos los profetas nacido de mujer, que fue Juan el Bautista. El pastor Bernabé, que menciona el pastor Carlos, yo estoy seguro que en algún momento de su vida probablemente pensó, ¿y por qué estoy acá en este país? Debería estar con mi familia, debería estar disfrutando como cualquier ser humano la jubilación en un lugar hermoso. ¿Y por qué estoy en este momento pasando esta hostilidad? Quiero que se posicione por favor en Mateo capítulo 11. Está la historia de Juan el Bautista, un gran hombre de Dios, o un simple hombre de Dios con un gran Dios. ¿Suena más lindo?
Un simple hombre de Dios con un gran Dios, porque a veces levantamos mucho a los siervos de Dios como que si fueran los Avengers de la fe. Y la verdad, hermano, que somos tan frágiles como Juan, que en el momento de la dificultad nos nublamos. Levante la mano todo aquel que se ha nublado en un momento crítico. Todos nos hemos nublado, ¿cierto? Quédese ahí en Mateo capítulo 11, porque necesitamos ver cuál era el currículum de Juan. La trayectoria. Estamos hablando de no cualquier persona, pero sí de un personaje de carne y hueso. Dice la Biblia que el profeta Isaías anunció la participación de Juan como aquel que iba a preparar el camino del Señor. ¿Para qué? Para que él viniera y fuera testimonio público a toda la gente, a la casta religiosa, al pueblo, que el que venía hacia Juan el Bautista en el momento del bautismo, en el desierto de Judea, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínate, Juan el Bautista fue el único profeta después del Antiguo Testamento que tuvo la dicha de ver al Mesías, de verlo tal cual. Los profetas del Antiguo Pacto añoraban, deseaban ver a aquel que ellos profetizaban. Y Juan el Bautista tuvo el honor de verlo, que venía hacia él, y por el Espíritu él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvo revelación de quién era ese judío caminando hacia Juan. Ese mismo Juan el Bautista también Dios lo ocupó para mencionar que el que venía hacia él era mayor que él, era más poderoso que él. Porque en aquel momento la antorcha para Israel era Juan el Bautista. Pero el que venía caminando no era una antorcha, era la luz del mundo. Era la luz del mundo. Y él dice: el que viene, yo no soy digno incluso ni como un esclavo de desatar la correa de su calzado. Y es verdad, yo bautizo en agua, dijo Juan. Mira toda la revelación en unos, ¿cuántos minutos? Unos 15 minutos. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene es más poderoso que yo y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Profetizó lo que iba a hacer el Señor y eso se cumplió en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2. Qué tremendo, qué tremendo. Juan el Bautista pudo dar testimonio, y de hecho está escrito ahí en Juan capítulo 1 del 29 al 34, el versículo 32 de Juan 1:32. Juan 1:32 dice: Juan dio testimonio de Jesús y dijo: vi al Espíritu que descendía en forma de paloma y se posó sobre el Señor. O sea, todo lo que Juan experimentó con Jesús. Usted dice, después de esa gran experiencia de que el Espíritu le revele que el que iba caminando era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, número 1. Número 2, que él era más poderoso que Juan y que él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Número 3, vio la humildad, la sujeción de Cristo al bautizarse. Número 4, ¿qué es lo que observamos? Él dio testimonio que el Espíritu estaba sobre Jesús. 4 experiencias que él vio. Con eso, hermano, uno diría, jamás alguien debiera dudar de la existencia del Señor. Jamás. ¿Cierto? Y nosotros hemos experimentado también algo de su gloria. Algo de su gloria. Y hemos dudado. Quiero decirle que en este capítulo, Juan dudó de Jesús. Quiero hablarle en esta hora acerca de 2 acciones o asuntos importantes que debemos atender para saber quién es Dios en los momentos complicados. Saber quién es Dios cuando todo se te nubla y saber quién eres tú en los momentos de la dificultad. Una vez un teólogo bautista que estuvo en este púlpito hace muchos años atrás, todavía me acuerdo,
de apellido Oswell. Alguien no sé si sabrá de este ministerio que tiene un evangelismo de apologética científica. Él dijo algo tan sencillo, simple, pero hasta el día de hoy a mí me voló la cabeza. Dijo, mientras tú más conozcas a Dios, más te vas a conocer a ti mismo. Muestra un botón. Isaías ve esa teofanía de Dios, esa manifestación, esa visión de Dios. Pudo ver al Señor de un modo espiritual, pero también él se vio a sí mismo. ¿Y cómo se vio? Como un hombre muerto, pecador. O sea, cada vez que tú más conoces al Señor, más luz tienes del Señor y Él más te muestra tu condición. Te escudriña profundamente. Entonces, ante los momentos de catástrofes o momentos difíciles de la vida, debiéramos conocer más al Señor y debieras conocerte más a ti. ¿Cuál es tu reacción ante los momentos difíciles? ¿Vas a reclamar? ¿Te vas a victimizar? ¿Te vas a echar a morir? ¿Vas a echarle la culpa a los demás? Lo más patético, ¿vas a dudar del Señor? ¿Vas a dudar del Señor? Lo primero, sabremos por la palabra y el testimonio que Jesús es el Señor. Por la palabra y por el testimonio. O sea, en otras palabras, por lo que dice la Biblia y por la experiencia que tú y yo hemos tenido. El Evangelio, escúchelo bien, no es solamente un discurso, también es poder de Dios y es experiencia. ¿Ya? Es el perfecto equilibrio, es como un avión. El avión no puede ser útil, no puede tener una función de volar, de llevar a alguien a otro país, a otra región, si no tiene dos alas. Siempre yo he creído que el Evangelio tiene dos alas, permítame ocupar un término figurado. Poder de Dios, experiencia con el Espíritu Santo, que es real, que es evidente, que sigue vigente, pero palabra de Dios también. Un avión no despega solo con un ala, debemos tener dos alas. Acompáñeme ahí a Mateo capítulo 11, versículo 1 al 2. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Oye, tú dices, pero si Juan fue el que anunció el camino, Juan vio el poder de Dios sobre Cristo, Juan sabía que era el Mesías que venía a redimir a Israel y a toda la humanidad. ¿Y cómo viene con esa pregunta a sus discípulos? Porque Juan todavía tenía discípulos y le dice, oye, vayan a preguntar si aquel que dice ser el Mesías, ¿será el Mesías? Wow. O sea, si a Juan le pasó, yo creo que a nosotros no debiera pasarnos, pero nos pasa. ¿Será el Señor? Y hay una palabra que aparece ahí, ¿esperaremos a otro? Esta palabra otro en el griego tiene 2 acepciones que significa de la misma clase u otro personaje. ¿Habrá otro como Jesús? ¿Habrá otro como Jesús? Los sociólogos, los historiadores y algunos teólogos dicen que hay otros como Jesús, poniéndolo en la categoría de un profeta más. Algunos lo ponen en el mismo peldaño que Buda, otros lo ponen en el mismo peldaño que Mahoma, otros lo ponen en el mismo peldaño como los mormones, como Joseph Smith. Otros lo ven como Rutherford, como los testigos de Jehová. Las personas cuando piensan que Jesús es uno de los profetas más de la historia, lamentablemente no han experimentado lo que Juan experimentó, valga la redundancia, un encuentro poderoso con Cristo, número 1, y no han tenido un entendimiento de la Escritura. Pero lo terrible y lo patético y lo de apostasía
sería que alguien que haya experimentado el poder de Dios y conozca la Escritura, de pronto vea a Jesús como cualquier personaje de la historia. Eso se llama apostasía, negar la fe, negar la eficacia del Evangelio. ¿Cualquiera diría Juan el Bautista estuvo a punto de apostatar de la fe? Probablemente. Probablemente, porque esa duda implicaba dos asuntos: o esperar una confirmación de lo que él había experimentado, o haberse quedado con la negación de Jesús, de haber pensado en esa mazmorra, en esa cárcel donde los soldados eran violentos, de decir: si Dios es real y si Jesús es bueno, ¿por qué estoy sufriendo? Porque ante el sufrimiento viene también la duda, pero también ante el sufrimiento está la gran oportunidad de ver a Cristo glorificado en el momento más oscuro de tu vida. Quedan dos opciones: o te echa a morir. Mire, escúchalo bien. O te echas a morir, o clamas al Señor para que Él te levante, te consuele, te afirme tu fe. Te eches a morir o te levantes. ¿Cuál será tu decisión el día de hoy? Y usted me dirá: pastor, yo nunca he negado a Jesús. Nunca lo he negado. Yo siempre creeré en Él. Pero sabe, las palabras se las lleva el viento. Porque las acciones durante la tribulación mostrarán si estás, número uno, dudando. Lo peor, negando. Porque de la duda, hermano, estamos a un paso de negar. Y de la duda estamos a un paso de reivindicarnos. Entonces, ¿cuál será la realidad, la actitud y la acción de tu vida ante el momento oscuro? Yo sé que hay gente que por moral no dice: no, Dios no existe, porque es raro, ¿cierto? Pero las acciones hablan más que las palabras. Las acciones hablan más que las palabras. ¿Cómo sabré que alguien no ha negado a Jesús? Cuando sigue fiel al Señor, no solamente con sus palabras, sino con su forma de vivir. Con su forma de vivir. Esperamos a otro, es el mismo. ¿Qué es lo que le responde el Señor en el versículo 4? Respondiendo Jesús le dijo: id. Mira la paciencia del Señor. Cualquiera le diría: oye, pero ¿cómo tan malagradecido? ¿Cómo tan déspota? O sea, tan apóstata. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ponga atención con esto. Mira lo que dice el Señor. Vayan donde Juan y lea conmigo detenidamente. No lea esto como si fuera la portada de un periódico que hoy nadie lee diario en realidad. Dice: y haced saber. O sea, Jesús quiere argumentar con paciencia, quiere argumentarle y quiere dar a conocer con argumentos la duda que tiene Juan, para decirle: háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Y esto me gusta mucho. Porque Jesús, ¿qué es lo que hizo? Él predicó el evangelio del reino, pero Él también hizo señales. Hermanos, con el oído se escucha, pero con el ojo se ve la señal. Mira, estoy diciendo algo tan obvio. Con el oído escuchamos la palabra, pero con los ojos se ven. Pregunta: ¿Juan escuchó el mensaje de Jesús? Claro, en muchas ocasiones Juan escuchó a Jesús. Recuerde que después del bautismo el Señor comenzó su ministerio. Y Juan escuchó a Jesús, pero también vio las señales. Pero hay algo que tal vez le faltó a Juan, que se lo hayan explicado. Porque hay gente que escucha la palabra, pero no se la explican. Hay gente que ve las señales, pero no se la explican. Porque la secta, las religiones y todo movimiento que quiere parecerse a la iglesia también tiene discursos y también tiene señales. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Hacerle saber a Juan, en otras palabras, explicarle: Juan, lo que tú oyes, lo que tú ves, tiene un respaldo en la Escritura, porque el Señor cita a Isaías 35.
Y le dice, los ciegos ven, los cojos andan. Lo que está diciendo el Señor son dos asuntos, palabra y evidencia. Diga conmigo, palabra y evidencia. Es Isaías el que declara y confiesa la palabra, pero el Señor es el que le dio vida a esa palabra con señales. ¿Me sigue o no? El Señor le pone la palabra. Isaías 35, Juan. Pero también esa palabra tiene manifestaciones vigentes. Y usted dice, pastor, pero si lo sé, ¿por qué lo tiene que decir tantas veces? Porque, quiero hacer un paréntesis, porque en este tiempo la iglesia cristiana, y no este tiempo, siempre la iglesia cristiana, lamentablemente, no todos, no quiero generalizar, pero hay grupos que se extrapolarizan con sobreénfasis. Mi pastor Jorge González siempre decía esto: los sobreénfasis siempre tienen herejías. Siempre tienen herejía. Ahora, ¿cuáles son las dos corrientes? Que yo lo he dicho de este púlpito. El movimiento cesacionista, reformado, algunos bautistas que son nuestros hermanos en la fe, que ellos solamente tienen mucho deseo de oír la palabra y tienen mucho conocimiento teológico, pero niegan que las manifestaciones del Espíritu Santo hoy están vigentes. Ellos se quedan con el oír. Y eso prolifera hoy en las redes sociales. Ellos son de un movimiento llamado cesacionista. No creen en los ministerios que están vigentes, ni creen que Dios ocupe a las personas colocando las manos para que ellos reciban sanidad. Su argumento es que todo eso ocurrió hasta el tiempo del apóstol Pablo. Y de ahí cesaron las lenguas, toman texto fuera de contexto, cesaron las manifestaciones. Pero por otra parte hay otro movimiento extrapolarizado que tiene que ver, no quiero generalizar, pero con estos movimientos neopentecostales, que la mayoría son de este movimiento apostólico y profético, donde sobreabunda, hacen un sobreénfasis a las señales. Y hay abusos y entran en asuntos místicos y todo lo espiritualizan. Y todo lo alegorizan. Entonces, si hay algo que debemos saber, lo que el Señor le dijo a los mensajeros de Juan: hacer saber lo que tú oyes, lo que tú lees, pero también lo que tú ves. Una iglesia sana, una iglesia que tiene una correcta visión de Cristo, sabe que es importante la palabra y es importante también el poder de Dios. Recuerde lo que le dijo el Señor a los saduceos cuando cuestionaban la resurrección de los muertos. Mateo 22, 29, el Señor le dice: vosotros erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Juan estaba como los saduceos. Juan estaba dudando de la escritura. Y Juan estaba dudando del poder de Dios. Los ciegos ven, los cojos andan. Y ojo, el Señor no habla en pasado, habla en tiempo presente. Y esta palabra que estoy predicando también está en tiempo presente. Damas y caballeros, Dios sigue sanando. Dios sigue dando vista a los ciegos. Dios sigue dando limpieza a los leprosos. Los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres he anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Está en tiempo presente el verbo. Y seguirá en tiempo presente mañana también. Y Juan, al escuchar esto, tal vez dijo: pero yo no estoy ciego. Juan tal vez dijo, estando en la cárcel: pero yo no estoy leproso. ¿Por qué me da esta respuesta el Señor? Oye, yo me imagino el evangelio, yo me meto en el relato, yo especulo lo que pensaba Juan, porque yo le hubiese dicho o hubiese pensado lo que le estoy diciendo. Si el Señor le dice: los ciegos ven, los cojos saltan, el leproso es limpiado, los muertos son resucitados, y Juan dice: yo no estoy muerto, yo no estoy leproso, yo no estoy enfermo, estoy en una cárcel. Pero el sentimiento que tiene Juan es de un ciego que no puede ver que el Señor sigue siendo Dios. El sentimiento de Juan es como de un leproso que está marginado por causa que la duda lo ha alejado del Señor. Y el riesgo de Juan es el que muera con la duda de que el Señor era real.
Porque es verdad, a veces nosotros leemos esto y dice, esto no es para mí, no estoy ciego, no estoy leproso, no estoy muerto. Pero ¿cuántas áreas de un modo figurado las tenemos así, agónicas? No vemos al Señor y no porque Él no esté, es porque nuestra condición emocional o espiritual nos hace estar ciegos. Generalmente, escúchalo bien, el miedo enceguece a la persona no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de la fe. ¿Usted se acuerda de este episodio de Eliseo con su criado, Jesse? Un ejército venía contra ellos y ahí estaba todo tembloroso el siervo, el amigo de Eliseo. Señor, vienen contra nosotros. ¿Y qué tiene que hacer el profeta? Usted conoce la historia. Tiene que pedir que el Señor abra los ojos del entendimiento de él y para que viera que eran más los que estaban en favor de Eliseo y del siervo, más en favor del pueblo de Dios que contra ellos. Es que el ciego la ceguera es producto del miedo. No vemos o no queremos ver la gloria de Dios. ¿Se acuerda usted de este episodio cuando el Señor estaba en la embarcación con los discípulos? A las 4 de la mañana aproximadamente se levanta una tormenta y ellos estaban temblorosos pensando que iban a morir. Y de pronto, ¿quién aparece sobre las aguas caminando? ¿Quién era? Jesús. Pero ¿cómo lo vieron los discípulos? Como un fantasma. Escúchalo bien, el miedo nubla y no te das cuenta que el Señor siempre ha estado contigo. El Señor siempre ha estado contigo, pero te dicen un fantasma. ¿Cómo va a ser un fantasma? Es el Señor. Generalmente el miedo nos hace ver todo pesimistamente. Porque ver un fantasma no es positivo, ver un fantasma no es de esperanza. ¿Cómo vamos a confundir a Jesús como un fantasma? Porque el miedo nos hace ver quién es el Señor. ¿Cómo ves al Señor? Porque en los peores momentos generalmente, escúchalo bien, no solamente no vemos al Señor, no porque Él no esté. Ocurre esto que también nos paralizamos. Hay personas que, por ejemplo, cuando están en un shock, no sé si te pasa a ti, que no tienes capacidad de reaccionar. Yo recuerdo que cuando Liz por primera vez le salió sangre en la nariz, se cayó, yo quedé así. Y Cindy me mira, pero tómala. Y yo así. Y Cindy, generalmente ella reacciona mejor ante los momentos críticos. Yo como que me quedo así como procesando como esos computadores antiguos, el internet antiguo que tenía sonido así, como captando la señal que tengo que hacer. Ella me ha enseñado a reaccionar mejor. Párala, Sergio. Sí, ella ya la tenía con los cotonitos ahí, la tenía lista. Bueno, en la fe pasa lo mismo. Hay cristianos que también ante un momento complicado se detienen, no saben qué hacer, dejan de congregarse, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de hacer muchas cosas y espera que alguien que tenga una mejor reacción le ayude. Ahora, al decirte esto, no estoy para juzgarte, condenarte, porque todos hemos estado en momentos, como dicen los antiguos pentecostales, ¿estáis detenidos en el camino? ¿Está detenido usted, hermano? ¿No? ¿Camina o no camina? Sí, desde los 1 año camino. Sí, pues son lenguaje evangélico. Y entendemos nuestro lenguaje porque mucha gente que está detenida, no en la comisaría, detenida en el camino del Señor, no reacciona. Juan está así, no reacciona. No reacciona. Hacer saber lo que oye y ve. Si hay algo que necesitamos es saber lo que estamos ahora escuchando y leyendo, porque eso, como dice el apóstol Pablo a los romanos, eso incrementa nuestra fe. El Señor sabía, lo único que necesita Juan es fe. ¿Y cómo la va a tener Juan? Escuchando. Jesús le citó Isaías 35.
Y hoy te estoy predicando la palabra. ¿Para qué? Para que tú te alimentes de la palabra y tu fe se incremente y puedas enfrentar el día que te tiene nublado, puedas enfrentarlo con esperanza y saber, el mismo Dios que levantó entre los muertos a Lázaro, el que sanó al leproso, al que le dio vista a los ciegos, también me levantará a mí, también abrirá mis ojos y también veré que el Señor me proveerá. También lo voy a ver. Y si estoy en pecado, Él me limpiará, porque si Él limpió al leproso, Él también me limpiará a mí. Él también me levantará. Por eso tengo que decirle a usted, el Señor sigue levantando muertos, sigue dando vista, Él sigue limpiando de pecado, Él sigue levantando al que no tiene fuerza, Él sigue haciéndolo. Y si tú no tienes fuerza en esta hora, toma esta palabra. Ánimo, toma esta palabra. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, y aquí justamente está la segunda experiencia ante los momentos nublados de la vida. El Señor le muestra quién es el Padre. Siempre Jesús dio testimonio del Padre, siempre, ¿cierto? Pero ahora viene el testimonio de Jesús sobre Juan. Y es bueno que te digan en el momento que tú ves todo nublado quién eres tú, pero no para exacerbar tu ego, no para levantar tu yo, no, para saber quién eres en el momento de la dificultad. Porque en el momento de la dificultad vienen voces que te dicen no eres hijo de Dios. En el momento de la dificultad, el momento de que caíste en un pecado, viene el acusador y te dice, eres un pecador que jamás podrás salir de este vicio, jamás podrás salir de esto. Viene el acusador. En el momento que estás crítico, que no tienes nada, viene el enemigo, vienen tus pensamientos y te dice, estás arruinado. En el momento que estás enfermo, viene el espíritu de muerte y te dice, te vas a morir. Y necesitamos saber qué quiere decirnos el Señor en el momento de la cárcel. ¿Qué quiere decir el Señor respecto a nuestra vida? Versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir, y escúchelo bien, ¿a quién le dice Jesús? A todos los que están ahí. No solamente a los mensajeros que tienen que llevarle estas palabras que Jesús dice a continuación. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y lo dice en signo de interrogación. De verdad que Juan era un hombre con un temperamento, todo da a entender un temperamento bien colérico, sanguíneo. A él no le temblaban las piernas para decirle a los saduceos y a los fariseos, generación de víbora. Generación de víbora, ¿quién les enseñó a ustedes? Y él le dice, arrepiéntanse y tengan frutos dignos de arrepentimiento. ¿A quién le está diciendo? Un hombre común y corriente, vestidos de pieles, con un cinto de cuero, que comía langosta y miel silvestre. O sea, un hombre que no era religioso, un hombre que no tenía el efod sacerdotal, un hombre común y corriente que era atípico al momento, pero tiene una autoridad tan grande para confrontar a los líderes con autoridad de Israel. O sea, Juan, escúchalo bien, no era a mi parecer, no era una caña, pero escúchalo bien, a mi parecer, en el Señor, no era una caña sacudida por el viento, pero cuando viene la duda, cuando viene el diagnóstico que no esperas, ¿sabe lo que somos? Si no nos aferramos del Señor, somos una caña sacudida por el viento. Así estaba en ese momento Juan, estaba siendo sacudido por un viento de incredulidad. Estaba siendo sacudido. Pero ¿cuándo no fue sacudido? Cuando estaba en la plenitud del Señor. Si alguien aquí es valiente para hacer algo de parte del Señor, no es su gallardía humana. Es el Espíritu del Señor que no te ha dado espíritu de cobardía,
sino que de poder, amor, dominio propio. Sí, no eres tú, dale gloria al Señor, no es tu resiliencia, no es ese chileno que saca la bandera toda ahí desastrosa del tsunami. No. No eres tú levantando la bandera, es el Señor levantándote a ti. Y cuando Él te levanta, tú levantas la bandera no de tu país, sino que la bandera de Cristo, dando gloria, que Él te levantó de entre los escombros. Él te libró de la muerte, Él te rescató de las tinieblas, te trajo a su luz admirable. Él es el que te levanta. Las emociones de Juan son como las tuyas y como las mías. En Cristo somos leones. ¡Guau! Y cuando viene el momento de la dificultad, hay excepciones. Gatos mojados. Arrancando de los ratones. Y yo muchas veces he estado como Juan también. ¿Quién no? ¿Quién no? Porque el ser humano es frágil, es un barro. Y al Señor le plació en estos vasos de barro depositar la excelencia de su poder. A Él le plació. ¿Qué saliste a ver ahí al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En el desierto de Judea no. Pero en la cárcel esta caña se está sacudiendo. El Señor muestra que este hombre estaba vestido de ropas diferentes. Versículo 8. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes aún están. O sea, Juan sabe lo que está dando testimonio de este hombre, que era un hombre sencillo. Si bien era el profeta más grande nacido de mujer, pero también el Señor sabe que es un hombre común y corriente. No es un rey que está ahí, no, en la cárcel, no. Es un hombre que tiene una ropa que no la compró en las tiendas más caras, sino que se vistió con sencillez, con humildad. Ahora, con esto no es que estoy instaurando una moda, que usted venga, la hermana venga toda chascona el domingo, así con una mantita que se... No, Juan decidió estar así. Juan decidió estar así. Pero también muchas veces dice, lo he entendido, que la ropa muestra lo que hay también en el corazón. ¿Sabe lo que también muestra el Señor en los momentos donde se te nubla todo? El Señor tiene que recordar tu identidad. Y el versículo 9, esta identidad no es solamente, Él dice, es hijo de Dios, no, es algo más. Escúchelo bien, usted no solamente es hijo de Dios, usted es algo más. Justamente, es parte de un real sacerdocio, es parte de una nación santa, es parte de un pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo su luz admirable. ¿Qué es lo que dice el versículo? Pero, versículo 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. ¿Qué es lo que probablemente él pensaba en la cárcel? Soy un fracaso. Me van a matar. No sirvo y no califico para el ministerio. Tal vez Juan dudó, la embarré en el ministerio. No debería haberle dicho, ¿para qué me metí en problemas matrimoniales de otros? Tal vez pensó eso Juan. Hermano, yo no sé si acertó o no acertó. La Biblia no dice, y el Señor castigó a Juan y le cortaron la cabeza. No dice eso. Yo creo que el Espíritu inspiró a Juan para denunciar ese pecado, por supuesto. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos algo de parte del Señor y viene la duda, pastor, hay pastores acá, líderes? ¿Habrá sido correcto lo que dije? ¿Habrá sido correcto lo que dije? Y te digo a ti que a lo mejor tú corrigiste a tu hijo o le dijiste algo fuerte a tu hija y tu hija o tu hijo se fue de la casa, no sé, y algo se provocó, pero tú le dijiste una verdad. Y esa verdad generalmente a nadie le duele, la verdad duele, dicen. ¿Cierto? Pero ¿a quién le duele la verdad? A aquel que no reconoce su error. A ese le duele la verdad.
Pero alguien que es humilde, que es manso y le dicen las cosas y le dicen una verdad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mira, aunque la forma no me gustó como me lo dijiste, no importa, pero acepto la verdad. Acepto la verdad. Yo creo que Juan está dudando porque él era muy enérgico. Tanto así que a los saduceos y a los fariseos les dice esto. El hacha está puesto a la raíz del árbol y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. ¡Wow! Yo recuerdo hace un tiempo atrás, tuve una predicación muy fuerte desde este púlpito, pero terriblemente fuerte. Ni los grillos se escuchaban, hermano. Ninguna amén, nada. Y en el momento que estaba predicando, yo tuve una lucha con un espíritu demoníaco que me decía, cállate, cállate mientras predicaba, cállate. Y bajé, me acuerdo, de la escalera, bajé y le dije a los hermanos, el Señor ha hablado. Y lo peor que nadie me decía amén. Nadie. Nadie. Y en un momento de error, yo dije, hermano, discúlpenme si afecté a alguien. Cometí un error. Porque si Dios me estaba hablando, yo no puedo decirle disculpe. O sea, como decirle, Señor, te equivocaste. Pero aún así, aún en mi error de haberle dicho a los hermanos, discúlpenme. O sea, yo tendría que pedirle disculpas si yo humanamente estoy diciendo algo que no viene de parte de Dios. Tengo que ofrecer mi disculpa. Pero si el Señor está hablando, yo no puedo decir discúlpenme. Y el Señor habló tan fuertemente. Y me acuerdo que hice un llamado. ¿Habrá pasado un hermano que no era ni de la iglesia que vino por primera vez? Me sentí tan mal, pastor. Bajé todo chiquitito así. Y el día domingo, después del culto, generalmente, hermano, le aviso, me cuesta atender los WhatsApp porque desde temprano como que me desconecto y al día lunes recién a veces estoy atendiendo los WhatsApp. Le doy el dato ya para que no se enoje si no le respondo el domingo. Termina el culto y tenía un montón de WhatsApp. Dije, ay, Dios mío, Señor. El sindicato Generación Encendida. Ay, Dios mío. Y decían en el WhatsApp, el Señor me habló, pastor. El Señor me confrontó con mi pecado. Algunos me pedían perdón a mí, siendo que yo le había dicho discúlpenme. Y hubo un cambio en Generación Encendida desde esa predicación. Vi a líderes más comprometidos con el Señor. Vi hermanos madurar en el Señor. Y me di cuenta que Juan probablemente pasó la misma lucha que tú tienes cuando corriges a un hijo. Cuando hablas fuertemente con un hermano que está pecando, pero en el amor del Señor lo reprende, pero también lo animas. Generalmente el diablo te va a decir, la embarraste. ¿Por qué? Porque nos luchamos con el humanismo. No, el humanismo es que pero que lo vas a demoler, con lo que le dice lo vas a torturar. La verdad nos hace bien. Y el padre que ama a su hijo no omite su error, lo castiga, lo disciplina, pero lo ama y lo corrige y lo levanta. Y cuando pastor o un líder de nuestra congregación te corrija y te diga algo fuerte, sí, yo le he dicho y estoy aprendiendo también a decir las cosas bien, la forma de decirlo bien, pero hay gente que es tan frágil aún ni la forma más sutil a veces lo aguanta y no espera o no recibe la corrección. No recibe la corrección. Amado hermano, como dice el apóstol Pablo, recibamos la palabra del Señor con mansedumbre. Con mansedumbre. ¿A quién saliste a ver? ¿A un profeta? Más que un profeta. Y le quiero decir a usted, usted no
solamente hijo de Dios, es un instrumento en la mano de Dios. Y tengo que decirle eso, es un instrumento en la mano de Dios. En el desierto, en la cárcel, a punto de morir, usted es un instrumento en las manos del Señor. Y no para que se crea usted algo más, no, para que le dé gloria a Dios, que Él de lo más menospreciado, de lo vil, de lo débil, de lo que no valía nada, te rescató. En otras palabras, ¿sabe lo que el Señor le está diciendo a Juan? Tu ministerio sigue vigente, aunque te encuentres en la cárcel, aunque hayas pecado, tu ministerio sigue vigente. Eres más que un hijo de Dios. Quiero decirle eso a usted, a los que me están mirando en las redes sociales, que por tiempo se han dejado de congregar y dicen, no, yo no merezco estar aquí. Nadie lo merece. Eres más que un hijo de Dios. Tu ministerio sigue vigente, de Juan. Es un espaldarazo que le da el Señor a Juan. Juan no es de esos pastores que cuando ve a otro pastor que ha pecado, que ha cometido errores, sí, le dice al otro hermano, sí, yo sabía. Y él poniéndose así, no, como ejemplo, no, yo sabía que ese pastor iba a fallar, iba a pecar. No, si yo lo sabía. Jesús nos da ejemplo de que si ves a algún hermano en debilidad, en alguna falta, que dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6, vosotros si sois espirituales y sorprenden a alguien en una falta, ¿qué tienen que hacer? ¿Andar divulgándolo a la gente? ¿Andando a hablar mal de la persona? No. Si ustedes son maduros espirituales y sorprenden a alguien en una falta, no anden cagüineando, no anden pelando. Restáurele con espíritu de mansedumbre y considérate a ti mismo. No sea que tú mismo falles lo mismo que estás juzgando. Con la misma vara que mides seremos medidos. Déjate de mirar la paja del ojo de tu hermano y mira la viga que tal vez tú y yo tenemos. Yo veo el amor del Señor, la paciencia del Señor ante un ministro que Él levantó. Y me gusta que Jesús da buen testimonio de Juan públicamente. Públicamente. A mí me duele a veces el estómago cuando la gente habla de un pastor, de un líder. Me duele. Porque es fácil juzgar, claro, lo que estamos por la gracia de Dios, una plataforma de mayor visión. Es verdad, estamos expuestos. Pero yo les pido algo con todo el corazón. Si usted observa un error en mí o en mi esposa, por favor no lo ande divulgando. Hable con nosotros y ayúdenos. Esa es la forma, esa es la forma. No sea un instrumento del diablo de andar acusando, de andar descubriendo la desnudez de su pastor, de su hermano. Y tampoco calle al ver una situación anómala, no calle, pero háblelo con quien corresponda. ¿Sabe lo que hace Jesús? No solamente, escúchalo bien, no solamente da testimonio de que este es un hombre empoderado en el espíritu en el desierto, sí, pero también dice, es una caña débil, sí, en la cárcel está débil Juan. Es un hombre sencillo, hombre con vestiduras delicadas. Le indica a todos la identidad, es más que un profeta, pero también en el momento de la adversidad, en el momento que uno está nublado, el Señor te recuerda el propósito por el cual Él te trajo a esta tierra. Versículo 10. Porque hablando de Juan, es de quien está escrito. Ponga atención. El Señor tiene planificado tu propósito en esta tierra. Lo tiene escrito antes de la fundación de la tierra y de las galaxias. Y de Juan también está escrito. Isaías lo tenía escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Sabe lo que hace el Señor? Te recordará el propósito por el cual estás. Y tal vez tu imagen o tu situación te dice, tú eres un arruinado, no vales nada. Estás enfermo, pero el Señor te dice, eres más que un profeta. Y tú tienes que preparar el camino para que otros conozcan a Cristo también. Tú eres uno también que tienes que preparar el camino para que otros se encuentren con Jesús. Porque ese es el propósito global de la iglesia. Porque claro, nos gustan los propósitos particulares, ser ingeniero, arquitecto,
seré un millonario, me casaré con la más linda del mundo, con el varón más lindo. Siempre pensamos en asuntos particulares, que no es malo, pero se nos olvida el propósito general de la iglesia: preparar el camino para que otros conozcan a Jesús. Ese es el propósito general. El Señor dignifica todo lo que Juan había hecho. Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino de los cielos. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor es que él. ¿Qué significa esto? Que el Señor dice de Juan el Bautista, aunque es una caña frágil en el momento de la cárcel, aunque es un hombre sencillo, es más que un profeta y además tiene un propósito de preparar el camino para que otros conozcan a Cristo. Sigue predicando, sigue enseñando, sigue haciendo discípulos, sigue congregándote, y además Él lo honra delante de los hermanos profetas y le dice: es mayor que todos. Y él probablemente pensaba en la cárcel: soy peor que todos. No es que el Señor quiera adular, el Señor es objetivo. Está diciendo una verdad. Está diciendo, no es que al hijo rebelde el papá le diga: eres el más obediente de todos tus hermanos. No está diciendo una mentira. Hay asuntos buenos que Dios tiene en ti porque Cristo está en ti. Y eso el Señor te lo tiene que mencionar. ¿Se acuerda usted cuando Pablo, desde la cárcel, le habla a su hijo en la fe, al discípulo Timoteo? ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Le recuerda algo bueno que él tiene por la gracia de Dios. Te traigo a tu memoria, le dice, la fe no fingida que hay en ti. Pero ¿qué dice el diablo? No tenéis nada de fe. ¿Qué te dice el hermano carnal, ese fariseo? Él, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice Pablo en el Espíritu? Te traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, Timoteo no tiene ganas de nada, pero hay algo bueno que ve Pablo en Timoteo. Cuando el Señor corrige a las iglesias del Asia Menor, a todas le dice: mira, tienes esto bueno, tienes esto otro, pero corrige esto. O sea, me gusta que el Señor no solamente se concentre en el punto negro, en tu debilidad, en tu error. Él también ve tus cosas buenas. Y no es que te alabe y que diga: oh, eres como Miguel, es mi ángel. No. Es que, bueno, hermano, el reconocimiento entre nosotros también. Pero siempre con el límite, no poniéndole más color. Pastor, no hay nadie como usted. ¿Cómo me dice esa cuestión? No me diga eso. Yo le agradezco el cariño que me tiene, pero no me ponga en un peldaño más arriba. Si el único grande, poderoso, el único Dios, el único infalible, el único que no falla, el único buen pastor es el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y finalmente, lo que el Señor le habla a usted y a mí en los momentos que estamos en una cárcel, figuradamente hablando, versículo 12, tiene que ver con que el reino de Dios avanza, aunque tú hoy en el presente te encuentras con pocas fuerzas. Y el Señor te profetiza que avanzará la obra que Dios te encomendó, porque el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta que el Señor venga y nos redima de esta tierra. Leo la Biblia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Y en esa hora Juan estaba en la cárcel. Jesús nos dice: el reino de Dios sufre violencia y avanza hasta que Juan, antes que fuera a la cárcel. No, Juan estaba en la cárcel y el reino sigue avanzando. Oh, qué tremendo revelación. El reino de Dios sigue avanzando aún cuando Juan está en la cárcel. ¿Y a quién pone en ese relato? A Juan.
A Juan. Desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ay, Dios mío. Que en los momentos más difíciles y más nublados el reino de Dios avanza y sufre violencia. ¿Qué implica? Que el reino de Dios tiene un impacto poderoso. No importando tu ánimo, no importando tu condición económica, el reino de Dios avanza contigo. Aunque no tengas fuerza, puedes ver el reino de Dios avanzando. Alguien le da un aplauso al Señor, por favor. La palabra y las señales de la palabra son las que el Señor nos quiere enseñar. Haced saber a Carlos, a Cindy, a Héctor, haced saber, entiendan. Y saber no es algo solamente intelectual, es algo revelacional. Y te tengo que recordar todo lo que el Señor hizo ayer. Por eso el escritor del libro de Hebreo en el capítulo 6, versículo 10, le habla a todos los judíos que están siendo perseguidos, judíos cristianos, y le dice: Dios no es injusto para olvidar todo el trabajo, toda la obra que han hecho a mis santos. Pero el versículo 11 y 12, pero de la misma manera tengan esta diligencia hasta el fin, hasta el fin. Hay gente que se estancó, está en la cárcel ahora y no tiene ánimo y parece que es una caña sacudida por el viento del miedo. Es una caña sacudida ahora, tal vez, por la prueba. Y antes era un fierro. No te movía nadie cuando estabas en la plenitud del Señor. Nadie te movía. Pero hoy tal vez estás así. Pero ¿sabes qué? Es necesario que tomes todo el consejo y la palabra que el Señor te dio. Eres más que un profeta, y no lo digo para que te creas el cuento de ser uno de estos profetas raros que andan ahora, no. Un profeta es alguien que habla de Cristo, corta, nada más, ya no le pongamos más. Tienes un propósito, tiene un propósito. Y el reino de Dios avanza, avanza, avanza con violencia. Aun cuando el profeta no tiene fuerza ni para abrocharse los zapatos, pero el reino de Dios avanza. Y esa es la buena noticia que te doy. Tal vez tu casa hoy estás como en una cárcel con tus hijos, pero si hay una promesa, hay un propósito, Dios va a irrumpir con violencia el corazón más duro, va a romper el corazón de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. El reino de Dios avanza. Póngase en pie, por favor. Yo veo la fidelidad del Señor. Yo veo la fidelidad del Señor. Yo veo la fidelidad del Señor. ¿Alguien duda hoy del Señor? Yo le pido que no se desconcentre, por favor. No te desconcentres. ¿Cuántas veces hemos dudado del Señor? Creo que más de una vez. ¿Y te acuerdas de ese momento que dudaste el Señor con mayor fuerza vino y te proveyó? Porque el reino de Dios sufre violencia. O sea, cuando más débil estás, hay más fuerza en el reino de Dios. Y no una fuerza de la metafísica, no, es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. ¿Habrá alguien como una caña sacudida por el viento en esta hora? Sí, sí hay. Y tal vez soy yo mismo y no me doy cuenta. Oh Señor, tu fidelidad es tan grande. Te alabamos, Señor. Puedes decirle tu fidelidad en los momentos más difíciles de mi vida. Has estado ahí, Señor. Oh, tu fidelidad. Si hoy te encuentras en una cárcel espiritualmente hablando, abre tu boca y declara la fidelidad del Señor.
Tal vez te estás desmoronando en tu hogar. Parece que tu casa es una cárcel. Pero quiero decirte que en esa cárcel hay alguien que es más que un profeta. Y eres tú. Y el Señor está contigo. Y el reino de Dios avanza, avanza aún cuando tu casa es una cárcel. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, declárelo. Cántelo, cántelo. Si hoy te encuentras debilitado en la fe, si hoy te encuentras como una caña frágil, decláralo en el nombre de Jesús. Decláralo. Tu fidelidad, Señor. Nada me falta.